Bienvenidos, esto es el Español Digital Habrá sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy toca, como toda la semana, Miguel Pinella de la Guía, abogado, jurista. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andas? Pues bien, aquí andamos de nuevo. Sí, señor, una semana muy movida, ¿no, Miguel? ¿Qué opinas? Sí, bueno, hombre, ya como nos estamos acostumbrando, ya esto es, esto ya es una cosa Sí, tremenda, ¿no? O sea, yo no sí, sé a dónde vamos. Bueno, sí sé a dónde vamos a llegar. Por desgracia, este tipo de cosas al final va a donde va, ¿no? claro, Porque claro. cuando el ambiente empieza agradecerse de esta manera, llega un momento en que, bueno, pues eso, o sea, al final, cuando hay excesiva corrupción, pues al final acaban cayendo los gobiernos, ¿no? De tanta corrupción, pues la gente se harta, y sino que se dijeran a Felipe González. Pero también es verdad que cuando hay estos procesos, como todo lo que está pasando ahora, el ambiente de ahora no es un ambiente, yo creo, de estar, pues eso, ahí, digamos, más o menos en desacuerdo con el gobierno, más o menos hartos de tanta corrupción, no. Yo creo que es mucho más grave, o sea, Ya, verdaderamente yo creo que estamos llegando a una situación de demasiado enfrentamiento, yo me atrevería a decir algo absolutamente prebélico, ¿no? ya, Entonces, a mí me preocupa mucho esta situación que está pasando en Torre Pacheco, porque es una de esas cosas de las que puede prender la mecha en ya, cualquier momento. O ya, sea, es decir, eso es de ese tipo de incidentes bueno, que porque los españoles somos como somos, o sea, puede pasar las cosas más gordas del mundo, porque oye, a cualquiera que se le diga, por ejemplo, lo que pasó con la Dana y la gente no saltó, no, no, sea, no, pues tú dime a mí. O ya, ya, sea, después de eso te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que luego el español, a lo mejor por la mayor tontería del mundo, es capaz de ya, saltar. ya, ¿Eh? Entonces, me preocupa estas situaciones que además van durando en el tiempo, que no es algo que dices, es algo muy puntual. Esto que está pasando en Torre Pacheco, estamos viendo que va ya varios días. Y está poniendo muy de manifiesto, digamos, la división y el enfrentamiento bastante radical entre los españoles, ¿no? Entonces, me preocupa porque además crea una violencia que puede acabar generando pues algún muerto de un sitio o del otro. Y en ya, cualquiera de los casos es cuando ya puede prenderse una mecha que bueno, pues bueno, que puede ser por eso como podría ser por otra cosa, ya, todo hay que ya. decirlo, ¿no? Pero vamos, a mí este Bueno. tipo de cosas sí que me parece muy que hay que tener mucho cuidado con ellas porque en cualquier momento pueden saltar, ¿eh? Ya. Has hablado de Torre Pacheco, has nombrado la bicha, bueno, la bicha de esta Sí, semana, cada semana sí, tiene una bicha y a veces tiene varias bichas, porque bueno, sí, España está absolutamente descontrolada, pero un pueblo de 40.000 habitantes, de los cuales 12.000 son extranjeros y de esos 12.000 prácticamente 10.000 son musulmanes, sean marroquíes, subsaharianos, mauritanos, o vaya usted a saber. Pero eso no se hace en 24 horas, Miguel, ¿no? Es decir, eso se ha hecho al cabo de, no sé, 20 años, 25 años, 30, no sé sí, exactamente, sí, sí, y sí. lo han hecho también los, como dicen, pachecanos, o no sé qué, no Sí, sé sí, cómo se no llaman, votando a PSOE y PP, porque allí han sido siempre también los mismos, ¿no? sí, sí, sí. No, bueno, claro, este es el fruto, hombre, como yo digo siempre, en política siempre se cumple una regla que es aquella de aquellos polvos estos lodos. O Claro, sea, nada ocurre porque sí, como claro, mucha gente puede pensar de, anda, fíjate lo que ha pasado, ¿no? No, claro, no, no, lo que ha pasado no, lo que ha pasado es, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día es pues fruto de una política que se lleva, sin duda alguna, a cabo desde hace ya muchos años. Se está haciendo una política de inmigración. Y para mí eso de migrar, no, no, migrantes, no, no son no, migrantes, son no, o emigrantes o inmigrantes. claro, Desde el punto de vista de ellos son inmigrantes y desde el punto de vista español son inmigrantes, claro, ¿no? claro, claro. Pero el problema de esta inmigración no es la inmigración en sí misma. Cuidado, ¿eh? Yo creo que esto sí que es algo que hay que dejar siempre muy claro, ¿eh? Eh, a ver, a mí me importa tres pepinos si los emigrantes o inmigrantes, desde nuestro punto de vista, son de origen marroquí o son de donde sean, me da igual, siempre y cuando verdaderamente vengan de forma honrada a trabajar y demás. O sea, es decir, aparte de que, mira, en torno a todo esto que yo en lo que estoy viendo, en torno a esta discusión
entre unos medios de comunicación y otros, ¿no? Por supuesto lo que dice Radio Televisión Española Sí, por, bueno, por la llamada la televisión. sí, Eh, eh, a ver, este tipo de cosas se está obviando la regla de oro de la inmigración, que es allí donde fueres, haz lo que vieres. claro. Es decir, tú cuando vas a un país te tienes que adaptar. Es más, ni siquiera solo por emigrar, porque haya una No, no, emigración, no, sino no. incluso cuando lo visitas. Claro, Tú te claro, tienes que claro, adaptar a las condiciones y circunstancias y a la cultura y demás de ese país. claro, Ya, claro. tú no puedes llegar y también pasa, pues oye, tú vas a otro país y no puedes, y tienes que ser consciente de respetar, pues eso, sus costumbres. Entonces, Está cuando vienen claro. aquí, pues yo creo que también ellos tienen que amoldarse un poco a nuestras costumbres. Cuidado, también tengo que criticar, porque a veces se desmesura el sentido contrario. Ya, ¿Eh? Y además, a mí es que yo hay un fenómeno con todo esto de los musulmanes, hay un fenómeno que no entiendo. Y es que tras la muerte de Franco se ha producido un cambio de las tornas que yo nunca he entendido, porque de repente hemos pasado en la época de Franco, digamos, vamos a decirlo así, la derecha es la que era pro-árabe y ya, la izquierda la que era pro-israelí. ya, Ahora resulta que es al revés. ya, Entonces, yo es una cosa que no entiendo. Por ya. ejemplo, la gente se escandaliza porque las mujeres musulmanas van a, las chicas musulmanas cuando van a la escuela y van, o al instituto, lo que sea, y van con el pañuelo. Mire usted, a mí eso me importa tres pepinos. Es su costumbre, es su tradición, no pasa absolutamente nada. No están ofendiendo absolutamente a nadie ni están causando ningún daño a nadie. El propio generalísimo Franco, su guardia, que no se llamaba Guardia Mora entre el 36 y el 58, no se llamaba Guardia Mora porque quedase muy exótico, se llamaba No, Guardia no, Mora no, porque era no, moro, está claro, coño. está claro. ¿Eh? Tú vas al Pardo, tú que has estado en la Guardia Real, lo sabes bien, y ahí está, digamos, el cafetín mono de los oficiales de la Guardia Sí, Mora. sí, está claro. ¿Eh? Y tú llegabas, y estos señores, y cuando llegaba el Ramadán, pues los guardias civiles eran los que sustituían en el servicio a los moros, y ya estaba, y no pasaba nada. Es decir, se respetaba totalmente. Es que yo lo Ya. que estoy viendo, que la España de hoy, tanta democracia, es mucho más intolerante que la España de la época de Franco, ¿eh? Pero mucho más Claro, intolerante. claro, Miguel, pero es que ha pasado una cosa, que la Guardia de Franco eran, Claro, pues no sé, cuatro y la guitarra, pero es que claro. el volumen, pero sobre todo yo creo que el quid de la cuestión está en que son ilegales. Es decir, Claro, no, 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 claro, lo primero que hacen es venir vulnerando la primera de las normas y de las leyes, que es la frontera de un país. Me claro, salto la hombre, frontera y me cuelo dentro. Es decir, ya has cometido claro, un delito. Un delito para mí de lesa patria, para mí eso es una agresión, aunque lo haga una sola persona, claro. un No, sí, solo sí. tal, y más si yo sé que está detrás Marruecos, Claro, no, Mauritania no. y Hombre, demás. claro. A Es ver, decir, Paco, claro, cuidado. Es que lo que yo he dicho antes, a ver, yo a lo que me refiero con lo que he dicho antes, por ejemplo, de lo del velo y demás, no quiere decir que se justifique la inmigración ilegal, ni muchísimo menos. ya, ya, Todo ya, lo contrario. ya, 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 Ahora, a lo que yo me refiero es a que no caigamos nosotros tampoco en lo que caen ellos. ya, Es decir, no caigamos en lo que criticamos a los políticos, que es que por intereses personales se dedican a radicalizar la sociedad, a enfrentarla y demás. No caigamos nosotros tampoco en eso. Ahora bien, otra cosa es que efectivamente, oiga, mire usted, la persona que entra a España, ya sea de un país o de otro, de una forma o de otra, entra de forma ilegal, viene sin trabajo, viene sin un trabajo, sin nada, no, no, esa persona tiene que claro, salir pero fuera de España inmediatamente. ya, es que a mí me da igual que trabaje luego porque alguien le contrate para limpiar casas. Para mí ha entrado ilegalmente y por lo tanto debe No, ser claro, ipso facto expulsado. Pero claro, fíjate lo que te digo. Dime, dime. no, mira, es que en realidad todo este tema de la inmigración, eso tiene que ser una cuestión bien coordinada entre el Ministerio de Exteriores, el Ministerio del Interior y demás, y el Ministerio de Trabajo. Y entonces tú coges y haces una forma para que verdaderamente, viendo las necesidades que pueda tener el mercado español de mano de obra, que por lo que sea no esté cubierta por los ciudadanos españoles, pues entonces te coges y te vas a otros países que se debe dar preferencia antes que a Marruecos o a subsaharianos, como dicen ahora,
que el África negra de toda la vida, que no es ningún insulto, ninguna falta de respeto No, por decirlo, supuesto que no. eh, por encima de estos tienen que estar los hispanoamericanos por una mera cuestión cultural. Evidentemente, siempre se va a integrar de forma mucho más fácil en España a alguien que habla español y que además ha bebido de nuestras fuentes culturales, que no una persona que no tiene ni pajorera idea de nuestro idioma. No. Así de Bueno, simple. eso está claro, pero vamos a ver, el problema es que se potencia esa inmigración ilegal. No, claro, El hombre, problema es claro, que no, hay es un que, plan claro, en el cual claro, están todos los partidos desde hace 40 años, porque si no, un pueblo claro, como Torre Pacheco no hubiera llegado a ese nivel de tal. Hay otra cosa importante que han nombrado y que yo creo que hay que subsanar rápidamente. Es que, claro, vienen a sustituir los trabajos que los españoles no quieren. Bueno, es al español hay que obligarle a trabajar en esos trabajos. Es no, que, claro, 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 es que estamos a lo de siempre, ¿eh? La pescadilla que se muerde la cola. No, perdona. Tú tienes que trabajar, tú no puedes vivir de la subvención, tú tienes que estudiar, tienes que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para ocupar? Sí, pues para ser camarero, pues para ser camarero. Oye, claro. chico, pues eso es lo que te toca. Que no, que como no queremos trabajar los españoles, voy a traer gente de fuera que además no tienen ni puñetera idea, hacen un servicio nefasto y que realmente, además, no valen para esos trabajos, porque su Claro. distancia social y cultural es tan grande que no Ujú. van a venir aquí a aprender. Luego está la reunificación familiar, pero bueno, vamos a ver, porque vengas tú aquí a trabajar, vas a traer a tu abuela que está enferma, a tu abuelo que hay que atenderle en el centro de mayores, a tu niño que no sé qué. No, no, perdone, usted viene aquí a trabajar ilegalmente y si no, sale usted del país en 24 horas. Hay una cosa Sí, importante, Miguel. No, es que no se les puede repatriar porque no se sabe de dónde vienen, de dónde son. Me da igual, sí sé de dónde vienen. Vienen de claro. Marruecos y de Mauritania. Por lo tanto, se los largo a Marruecos y a Mauritania y allá él que No, busque de dónde entraron en su país y por qué les dejó salir de su país. Joder, no, ¿no? hombre, claro, no. Es que, a ver, es que efectivamente aquí ya se está cayendo en unas situaciones totalmente absurdas. Ojo, porque en torno a esto también hay que llamar la atención de una cosa muy importante. Es la enorme hipocresía de este progresismo, ¿eh? Que llegan y dicen, bueno, claro, es que hay que traerlos, hay que no sé qué, hay que acogerlos. Que, Pero claro, pero tú llegas y dices, hay que acogerlos. Oiga, ¿acogerlos para qué? claro, ¿Para que estén malviviendo? claro, ¿Para que estén de top manta? ¿Y quién da todos esos productos, por otro claro, lado, falsos y que por tanto falsos, incurren en delitos claro, contra la propiedad claro. intelectual y contra la propiedad industrial y Todo, demás? todo, Pero es ilegal, es un claro, fomento de auténticas mafias que están claro, moviendo personas. claro, Entonces, cuidado con esto, porque sí, eso que se disimula como solidaridad, etcétera, etcétera, es miren mentira. ustedes, la que se vea que no hablamos desde la ultraderecha, no Nada, sé eso qué, no son sé cuántas. tonterías, nada, nada. Vamos a ver, esto que yo digo es algo que llevó a la práctica hasta ahora probablemente el único líder africano que verdaderamente demostró que África puede salir por sí sola y que no necesita Por esto, que fue supuesto, Tomás Sankara y era comunista. O claro, sea, ahora mismo estoy defendiendo a un comunista, no estoy defendiendo a un fascista, no, 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 a un líder comunista claro, que era conocido como el Che africano, pero que desde claro. luego el Che de Guevara era poco digno de encomio, como suele decirse. Sin embargo, Tomás Sankara sí que hay que destacarlo como un gran líder, porque verdaderamente el tío, en los pocos años que gobernó, hasta que se lo cepillaron, Claro, por cierto, por orden de un socialista demócrata llamado François Mitterrand, claro, como ¿eh? siempre, pues, claro. pues este señor sí que cogió y transformó su país y demostró que un gobernante, si verdaderamente quiere servir a su país y Claro. solucionar los problemas, se puede hacer. Y que el África negra no necesita estar con tantos emigrantes y tantas pateras No, y no, tanto no no, sé no, qué. no, en Lo que tienen que absoluto. poner son las pilas en su propio país. Claro, eso es lo que yo quería tocar también. Vamos a ver, les estamos haciendo un daño. Los traemos Claro. aquí porque se les está trayendo, no nos engañemos, no viene, se les está trayendo y está Ujú, vaciando su país de una mano de obra productiva que con tal ujú. de que hiciera o aprendiera o luchara por su propio país lo sacarían adelante. Luego le Hombre, estás claro. haciendo un daño. Es que somos la pera, vamos, es Es que no tenemos por una dónde nueva agarrarlo. modalidad.
Esto, Paco, es una nueva modalidad de la esclavitud que hicieron los Claro, anglosajones en el claro, siglo XVIII y XIX. claro que sí, claro Así que de claro. sí, Cuando claro que cogieron, sí, se plantaron en África para coger a estas pobres personas, a estos pobres negretes, que los cogieron y se los llevaron ahí a claro, América, para explotarlos vilmente. claro En que esto y sí. decir, no, es que estamos haciendo una obra humana, porque Sí. claro, Nada, estos nada, pobres que nada, están ahí en África muertos de hambre, nada, sí, nada. claro, y tú lo tienes igualmente de cualquier manera, creando Claro, riqueza para ti, bien barata y encima a latigazos. claro, Y ahora es exactamente igual. claro. Mira, te voy a poner dos modelos. Arabia Saudí. Arabia Saudí solamente acepta inmigrantes, que no migran, inmigrantes musulmanes, para empezar. O sea, Mm. culturalmente, religiosamente, afines por completo. Segundo, solo el que viene, por supuesto, legalmente, con un contrato de trabajo. No hay reunificación familiar. Y además, cada año, aunque tiene un contrato de trabajo, tiene que salir del país para volver a gestionar la entrada en las mismas condiciones. Pero te voy a poner un ejemplo mucho más cercano, porque alguien me puede decir, bueno, es que claro, fíjate, los musulmanes, qué malos son. No, Polonia, lo conozco, Polonia tiene inmigrantes filipinos, tailandeses, africanos, metidos en gueto porque van allí a trabajar, por supuesto, nada de reunificación familiar, nada de subvenciones, nada de atención, los tienen metidos en una especie como de campos, no voy a decir concentración, pero de campos donde no les dejan salir. Ahí tienen unos comedores, ahí tienen unos bares, no sé qué, de vez en cuando hay un muerto porque se pelean entre ellos, no les dejan salir cuando termina la obra de la refinería o de no sé qué. Los largan directamente, los tienen controlados por la policía, vamos. Entonces vamos a ver, aquí, ¿de qué vamos? Miguel, ¿de No, qué claro, vamos no, aquí? hombre, claro, no, 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 hombre, pues aquí ya te digo, aquí lo que pasa es que hay muchos intereses creados Ah, y dirigidos probablemente por intereses internacionales, claro, ajenos, desde luego, a los intereses, no solo ajenos, sino contrarios a los claro, intereses del pueblo español. Porque no claro, nos engañemos, eso de claro, que los inmigrantes vienen para cubrir a nosotros y para asegurarnos nuestras pensiones y para no sé qué y claro, para no sé cuántas. Oiga, a ver si se claro, aclaran, porque ellos, claro, esos mismos que dicen ese mensaje, son los que ya nos están diciendo, oiga, que está en peligro las pensiones y que ya veamos a ver las pensiones en un futuro, cuándo claro, van a ser y cómo van a ser. claro, ¿Eh? claro, porque, Entonces, claro, claro, pero ¿por qué? Porque nos están mintiendo vilmente. O ya, ya, sea, está no claro. llegues y digas que es que tú traes esos extranjeros. Para empezar, tú tienes que coger y tienes que fomentar, pero lo peor que se pudo hacer en España es que se fomentó de repente no a la formación profesional, no a que la Claro, gente, de repente empieza la titulitis, claro, todo el mundo tenía que tener carrera universitaria y lo que es peor, todo el mundo con carrera universitaria, pero ¿qué es lo que se ha hecho? Como mucha gente, porque no nos engañemos, no todo el mundo vale para estudiar, no, caramba, por sobre todo supuesto, estudios superiores, por entiéndase. supuesto. Bueno, Entonces, claro, perdona que te corte un segundo. Ni todo el mundo vale para fontanero. Yo no no, valgo para claro, fontanero porque soy un manazas, joder. Pues tendrá que haber claro, alguien que entonces, valga para eso. claro, todo el mundo, y ojo, tan digno Por es el que trabaja supuesto, como yo pueda trabajar como abogado, por como aquel que supuesto, trabaja como albañil. Es por igual de digno. supuesto, por ¿Eh? supuesto, por supuesto. Importante. Entonces, lo que no puede hacerse es fomentar una especie, pues, como de complejo de superioridad y entonces ahora llegar y decir, no, es que claro, es que el trabajar de albañil, eso es como algo despreciable. Pues Claro, mire usted, pues no, es un trabajo digno y yo lo que me pregunto entonces, ¿cómo pretendemos que el día del mañana, que ya está pasando, ya se está claro, viendo el claro, peligro de la desaparición de muchos oficios, que claro, querámoslo o no, son claro. imprescindibles? Por supuesto, Porque, hombre, habrá que vivir en edificios y habrá claro. que trabajar en edificios. Habrá que Entonces, mantenerlos, claro, ¿y quién los va a hacer? claro, ¿Quién va a hacer las claro. instalaciones eléctricas y de fontanería Bueno, y todo? pues Miguel, ¿quién lo está haciendo? Llamas a cualquier servicio por una avería, te viene un rumano, te viene un moro, te viene un sudamericano, un hispanoamericano, te viene no sé, un búlgaro, te viene, vamos a ver, no hay nunca un nacional español. Y eso es lo que No, no puede claro. ser, porque se está fomentando la vagancia. Vamos a ver, claro que es tan digno de ser camarero. Es que para ser camarero hay que saber ser también camarero, ¿eh? Hombre, claro, claro. Porque tiene su arte, ¿eh? Bueno, pero se ha potenciado el no serlo.
Y ese es el claro. problema. O sea, hemos alimentado unas generaciones de vagos, realmente, que además insatisfechas, terminan después queriendo ser lo que a lo mejor no pueden ser. Todos quieren ser director general o todos quieren ser capitán No, no, general. no. Bueno, pues no, pues Claro, no. no, es que lo que te estoy diciendo, Paco, es que el problema es que la gente no se ha dado cuenta en esa titularidad. Y entonces, como se veía que mucha gente no podía, digamos, dar el listón para tener estudios superiores, ¿qué es lo que se ha venido haciendo en los últimos 40 años? Pues Claro, nada, pues bajar el nivel educativo. claro. Y entonces ahora lo que vemos es cada ceporro que enciende el pelo. Sí, Y sí. entonces, claro, nos empezamos a encontrar, por desgracia, ya se está viendo en muchas profesiones, pero muchas profesiones, insisto, de licenciaturas, Por estudios supuesto, por superiores, supuesto, universitarios, en por donde empiezas a ver supuesto. profesionales que dices, la madre que los parió. Bueno, ¿Eh? claro, Porque no están a la altura, pero ¿por qué? Porque se ha bajado totalmente el listón, claro. sencillamente para que pudieran serlo. Claro, claro, No, efectivamente. Mira, yo cuando voy al médico por alguna cosa, lo que sea, y veo que el médico tiene menos de 30 años, salgo corriendo, sí, salgo no, corriendo, porque no te mira. Pruebas, a la otros 15 días más. Luego vienen las pruebas y no tiene ni idea, no sabe, no se interesa tampoco. Y coge y te larga, te receta dos chorradas y te larga. O te dice una claro, tontería y te larga. claro, No tiene tampoco interés y es lo que se ha potenciado. Venga, decía a claro. mí los médicos, lo no sé qué, pero hay casos, por supuesto, siempre habrá buena gente, pero en general el nivel, el cero patatero, hombre, bueno, de eso y Sí, de sí, todo. claro, el nivel ha bajado muchísimo, Claro, pero precisamente porque se bajó desde como suele decir, desde la propia enseñanza básica o enseñanza media, claro, se claro, ha cogido y se ha claro, bajado los niveles, se permite claro, que la gente vaya pasando de cursos, vaya en esto, incluso acceda a la universidad. Oye, que yo claro. he conocido, no voy a decir nombres, pero yo conocí a un chaval, muy buena gente, pero este chaval estaba en segundo de Derecho en la Autónoma Sí. y escribía todo en mayúsculas porque no tenía ni idea de las reglas de acentuación. Entre otras cosas, lo que no sabía es que cuando se escribe todo en mayúsculas también hay que poner las tildes, También pero hay bueno, que hacer. claro, o sea, y esto es muy triste, Y la redacción que hacía de cualquier cosa, que yo se las tenía que revisar, Ya, en esto, porque tenía una redacción absolutamente infantil. Es que ya. yo he visto a un chaval en la facultad, de hecho, en mi facultad, a un chaval con todo matrículas Sí, y expresarse en quinto de carrera, pues como si estuviera todavía en el cole. claro, Y claro, te quedabas, yo me quedé escandalizado, porque claro, dije, ¿y este chaval pasa ya al mundo real? claro, claro. No, no, está claro, Porque está claro. esto es lo que está Ya, pasando. Pero nada, ya sé está lo que está claro. pasando. Sí, sí. Entonces, efectivamente, esto es un fallo que viene, por eso decía, empezaba, digamos, el discursillo diciendo aquello de aquellos polvos, Estos estos lodos, lodos. claro. No, Bueno, esto viene por lo que viene. claro, vamos a decir solo al alcalde de Torre Pacheco, que por cierto no sé si es del PP o del PSOE ahora mismo, no tengo ni idea, no me he No enterado. creo tampoco. No lo sé, me da exactamente igual, será de uno u de otro seguramente. No, 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 si es que Bueno, era eso igual. hace una declaración en la que dice que esto nunca ha pasado. Bueno, pues, pues tengo una relación, que voy a ver si la pongo en orden, de delitos en Torre Pacheco de los Mm, últimos 2 años, que es escalofriante, sobre todo si tenemos en cuenta que es un pueblo de 40.000 habitantes, donde todo el mundo se sí, conoce más o menos. Bueno, ujú, la relación de delitos, algunos de ellos muy graves, es ujú. escalofriante. Pero es que hace 2 meses parece ser que pedía un refuerzo de las fuerzas de orden público allí, de la comisaría, porque aquello estaba Ya, desmadrado. Entonces, ¿cómo claro, me no, dice usted ahora que es que esto aquí nunca ha pasado? Hombre, no se habrán dado de leches en la calle, pero ahí viene pasando un delito y otro y otro y otro que además queda impune, porque ni siquiera la Guardia Civil, ni siquiera la Guardia Civil lo investiga, porque la Guardia Civil está hecha una verdadera porquería y van también a lo que van, toda ella, la malamérita, como la policía antinacional, joder. Pues ese es el problema. No, no, es verdad. No es la Policía sí, Nacional, sí. es antinacional. No te puedes acercar ahora mismo a un policía ni a un guardia civil porque seguro que sales escaldado. Yo cuando me los tropiezo en una acera, cruzo de acera siempre. Sí. Siempre. ¿No? Sí, sí, te lo digo. No, sí, no, hombre, a Cuando ver. estoy en un bar y entra un guardia civil, yo pago y me voy. Sí, sí, no, no, hombre, y lo vengo Hombre, haciendo a hace ver, mucho tiempo. No quiero hombre, claro, saber hombre, nada, nada de ello, nada. Un día me quedé claro, tirado con el coche
Y pararon. Vale, ¿necesita usted ayuda? Le dije, en absoluto. De ustedes no, en absoluto. Se quedaron a cuadros y se fueron. Digo, anda, venga por ahí, joder, tontería. Ya, Hombre, es a verdad. ver, hombre, evidentemente, hombre, estoy de acuerdo contigo en que se ha perdido mucho, hombre, Eh, pues la Guardia Civil y en la policía, igual que en las Fuerzas Armadas, pues igual. se ha perdido mucho como en lo que estamos hablando dentro de Claro, la corrupción. claro, O sea, se ha perdido, entre otras cosas, porque mira, claro, no hay nada más que ver que ahora en las Fuerzas Armadas ya no se ve el concepto de algo vocacional, sino de una claro, mera profesión como otra cualquiera. claro, Es sí, decir, tú señor. eres militar y eres pues como otra profesión en la que Sí, tú llegas, señor. oiga, mire, no, es que yo soy militar de 8 a 3, ¿sabe usted? O sea, que a Efectivamente. partir de las 3 a mí, y yo ya te digo, estaríamos ahora mismo, si hubiera una guerra, pues sería la guerra de Gila. Sí, sí, Porque o de claro, porque es Ozores. que, claro, el concepto es ese, o sea, Sí, es sí, decir, sí, sí, a mí sí. usted qué coño me está hablando. Antes Sí, un militar no iba a trabajar, entraba de claro, servicio. claro, claro, Ahora no, claro, ahora el claro, concepto es no, me voy a trabajar. claro. Bueno, es que ¿Eh? ahora tiene un niño, tiene 4 meses sin ir a la compañía o al Sí, batallón o al departamento donde sea. Es impresionante. Tú puedes abandonar tu unidad 4 meses para estar en claro. tu casa con un bebé cambiando pañales. ¿Pero qué No, concepto de claro, claro. servicio es ese? Vamos a ver, No, claro, pues es que, no, pero bueno, pero tú ten en cuenta una cosa, que la gente ya ha equivocado mucho las cosas, ¿eh? O sea, claro, antes, claro, pues, oye, pues antes, coño, que se lo digan a los marinos, pues anda que no nacían a lo mejor sus hijos y ellos estaban ahí embarcados porque claro. tiraban 3 o 6 meses o lo que fuera Sí, sí, embarcados, sí, y a lo sí. mejor pues nacían sus hijos y no pasaba nada. Yo me acuerdo Nada, una vez en esto nada. que nació el hijo de un compañero y estaban escandalizados porque no podía estar en el parto y tal, en esto, cosa que yo estoy totalmente en contra, ¿eh? No, Eso desde de que los luego. padres estén ahora Nada, nada, en el quirófano, esto en el parto, yo no nada. soy partidario para nada, ¿eh? No, Yo ahí siempre no digo que en un pintas nada. quirófano solo tiene que estar el paciente, el equipo médico y para usted de contar. Nada más, efectivamente, Pero, como en pero cualquier vamos, intervención. pero a lo que me refiero es a que, claro, es que ya nos escandalizamos por todo. O sea, Sí, ya, sí, sí, sí. oiga, es que claro, es que tiene que estar. Es que, claro, el derecho de paternidad, hombre, yo puedo entender el derecho de maternidad, porque, claro, la Sí, mujer es la que ha dado a luz, la que ha tenido, pues bueno, ya se ha hecho una cesárea o algo así, pues oye, claro, pues, claro, si tiene que claro, tener una recuperación, es claro, la que tiene que amamantar a claro, su claro, rorro. Entonces, claro, estas cosas yo claro. lo comprendo, por Dios, pero vamos, de ahí a que digan que el padre también. Otra cosa es que me parece muy bien que los hombres también tengamos que ayudar en las cosas de la casa o Pero, que puedas cambiarle perfectamente el pañal a tus hijos o lo que claro, sea. pero Una vamos a cosa ver. es eso, Pero pero Miguel, de acá al otro. claro, pero Miguel, si siempre hemos ayudado, si siempre hemos ayudado, pero si es que eso es otra especie de banco pintado, si siempre hemos ayudado en una cosa, en otra, en lo que se te da mejor, no todos valemos para todo, pero en las cosas normales siempre se ha ayudado. Yo creo que nada más que algún Berzotas se ha negado a cambiar un tal o un cual. Vamos a ver. Claro, sí, Esto es sí. otro rollo también que nos han colado, bueno, porque la gente se lo deja colar, pero no, es que es Claro, absurdo, es oye, yo me absurdo. acuerdo de mi padre que se tenía que levantar de madrugada a calentar Claro, un vaso hombre, de leche, porque claro, yo tomaba leche a punta pala y llegaba y claro. decía, quiero leche. Y Claro, ya pues, estaba. pero, Yo pero, le daba el pero, tostón y era él el que se levantaba, pero a ¿por calentar. qué? Porque era su hijo, que lo Claro, quieres como claro, lo puede querer la mujer, joder, excepto claro. los Entonces, desalmados. claro, entonces, pero ahora, chico, es la idea de no, es que el padre también tiene que tener Nada, los, nada, los tantos nada, meses de no sé nada. qué y tal. Tú llegas y dices, pero, Te voy a hacer a una ver, pregunta, Miguelito. En las próximas elecciones, no sé, generales, municipales, me da exactamente igual. ¿Los ciudadanos de Torre Pacheco volverán a votar al PP y al PSOE? bueno, pues ¿Tú qué mira, nunca crees? se sabe. Hombre, hombre, yo, desde luego, si lo hicieran, desde luego ya sería para matarlos, ¿no? Pero vamos, Es que yo creo que pero lo van a hacer. no, 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 claro, a mí no o sea, a estas alturas de la película, a mí tampoco me sorprende. Hombre, también es verdad una cosa, ¿eh? Eh, la caja tonta tiene mucho poder, como suele Sí, decirse, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, precisamente por eso, ¿te acuerdas la semana pasada que hablábamos de la libertad de prensa y tal? Sí, Pues sí, yo lo claro. que decía, digo, vamos a ver, la libertad de prensa total nunca está permitida, o sea, y mucho Claro. menos en televisión. No, Por no, eso por ahora, supuesto. mira, en esta semana, no sé cuántos
de estos influencers y cosas de estas, de los que Sí, tienen creadores de contenidos y tal, de las redes y sí. tal, han sido Youtubers. suspendidos y demás en Sí, YouTube y tal y cual, ¿no? sí, Precisamente por criticar toda esta situación de lo que está pasando y demás, ¿no? claro, Y los están. Claro, pero ¿por qué? Porque en la medida en que las redes están empezando a llegar a más ciudadanos todavía que las televisiones, claro, pues evidentemente, pues ya hay que meter mano, ¿eh? claro, Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la gente, porque claro, ¿qué buscan? Manipular al personal. Llegar y decirle, oye, y es que la gente, lo peor de todo, Paco, es que se lo traga. Tiene una facilidad para tragarse todo. ¿Y por qué te crees que estos también están metiendo tantos extranjeros? claro, ¿Por qué tanta inmigración en España? claro. También en gran medida para eso. Sí, ¿Por sí, qué? Porque tú cuando metes a esta gente que viene desconocedora total, con son los españoles y entre todos los más jóvenes, no tienen ni pajorera idea de la historia de España, pues tú nada, imagínate nada, los que vienen nada, de fuera. nada, nada, claro, Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Es mucho más fácil de manipular. claro que sí. Entonces tú llegas, sueltas la patochadas que sueltan, como la que soltó la señora Montero Va, en un pleno ahí en el Congreso, y llega y la buena señora dice que la seguridad social la crearon los socialistas y que sí, la creó sí, Felipe González, sí, sí, claro, la gente claro, se echó a reír, claro, no me sí. extraña, ¿no? Sí, Pero claro, pero ahora la cala, buena ¿eh? señora, claro, Cala, la cala. buena señora se quedó así como diciendo, uy, No, ¿y de qué se ríen? Y sí, claro, tú te quedas diciendo, madre mía, hija sí, mía, o sea, pero Miguel, no te creas que se equivocó, lo soltó a propósito, hombre, porque claro, no, sabe no, que no, no, se podrán reír allí unos cuantos, pero claro. en Torre Pacheco se lo creen. En Hombre, Torre claro, si Pacheco no se te lo estoy creyeron, diciendo. ¿eh? Claro. Claro. Oye, que a mí me pasó precisamente trabajando en Delicias, ¿eh? Ah, Que sí. yo iba a comer a un restaurante al lado. No, no ¿Mm? digas el nombre que no nos pagan, que no tenemos No, no, publicidad. no, 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 es que tampoco me acuerdo del nombre. Sí que se comía muy bien, pero no me Yo acuerdo del sí, nombre. yo me acuerdo, sí. Pero la cosa es que yo iba ahí, y una vez estando comiendo ahí, de repente oigo en la mesa de atrás, pues eran unos hispanoamericanos, y hablando, y le cojo y les digo, disculpen, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en España? Ah, tanto tiempo. Ah, no me acuerdo cuánto tiempo, pero vamos, no llevaban muchos años. Digo, "Ah, se nota". Digo, permítame decirles que la seguridad social se creó en la época de Franco. Claro, ¿Mm? Y los grandes hospitales que ustedes conocen en Madrid claro. están ligados todos y fueron construidos en la época de Franco. Bueno, el Ramón y Cajal entró en funcionamiento, ya muerto Franco, pero era Sí, un pero hospital estaba. proyectado Eso y es, ya en la época de Franco. eso es, eso es. Todavía. Entonces, ¿qué quieren que les diga? O sea, yo siempre digo que, claro, que Franco tendría que estar elevado a los altares. Sin duda, está Porque, claro. claro, si cometió, fíjate qué milagro más grande haberse muerto cuanto menos 7 años antes en un hospital de la Seguridad Social, 7 años antes al menos de haberse creado la Seguridad Social. Sí, Oye, eso es un milagro que no veas, ¿eh? tremendo. Se nos acaba el tiempo. Miguel Pinilla de la Guía, abogado jurista, todas las semanas con nosotros aquí, departiendo e ilustrándonos. Además, acabas de nombrar, bueno, a otra bicha, ¿no? Francisco Franco, el generalísimo, el caudillo, ¿no? Hoy es Claro, 18 de julio. No sé si podré editar hoy o mañana. En todo caso, saldrá mañana. 18 de julio, alzamiento nacional, 86 años, creo yo. Y ahí se sigue recordando por todo el mundo, gracias a Dios o no, Miguel Pinilla. sí, bueno, sí, son 89. Ah, 89, bueno, Claro, son 89 años. Pero estoy viejo. tú y yo las confundió con el Día de la Victoria. Pero no, hombre, a ver, yo creo que el 18 de julio es grandioso al mismo tiempo que dramático, pero lo más dramático de todo es que estemos en unas circunstancias Sí, señor. que puedan acabar llevando a España a un nuevo 18 de julio. Sí, señor. Eso es lo que me parece más dramático. Sí, Lo señor. de entonces, yo creo que como después de ese 18 de julio vino una guerra, que es la peor guerra que puede haber, que es la guerra entre hermanos, que siempre es pues mala, evidentemente. Pero como lo que vino después fue un régimen, que es el famoso régimen del 18 de julio, que yo creo que fue positivo para España, pero no es que lo digo por decirlo, No, lo no. digo porque verdaderamente fue positivo porque de una España en guerra, de una España rural, analfabeta, subdesarrollada, sin clase media, pues se pasó a la muerte de Franco. Cuando termina ese régimen del 18 de julio, verdaderamente nos damos cuenta que dio
a España lo que un gobernante debe dar: paz, Está claro, estabilidad y prosperidad. está claro. Entonces, para mí, por tanto, el 18 de julio es un día de celebración, Sí, señor. aunque reconozco que es un drama y, Bueno, hombre, es bueno. quizás más motivo de celebración el 1 de abril que el 18 de julio, Bueno, pero sí, representa cuando el pueblo español supo decir hasta aquí hemos hemos llegado llegado, claro, y supo enfrentarse, ¿no? Que yo creo claro. que eso también es muy digno, es tan digno de celebrarse como el 2 de mayo. Sí, señor. Sí, señor. Yo diría otra cosa. Bueno, tú has dicho dramático, pero es que en la vida no hay bien que por un mal no venga. Eso está también demostrado desde hace muchísimo tiempo. Los seres humanos somos así, es condición del ser humano. Y desde luego yo creo que lo que has dicho también es muy importante. Pero yo creo que hoy estamos peor. Se ha perdido la gran oportunidad que ha tenido España de no volver a reescribir lo peor tal vez, lo malo de su historia, pero hoy estamos yo creo peor que aquel 18 de julio porque yo no veo, no veo en el horizonte esa media España que dijo hasta aquí hemos llegado. Nosotros hemos llegado hasta aquí, Miguel Pinilla de la guía, abogado, jurista, porque me queda un minuto. Gracias, Miguelito. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte. Oye, y viva siempre Igualmente, España, ¿no? ahí por siempre, eso siempre. Eso lo debemos decir todos los españoles. Sí, señor, todos Seamos de los aquella días. gente. Todos los días a Ahí estamos, levantarnos y al irnos a dormir. Un abrazo muy ahí estamos. fuerte, Miguel. Hasta luego. Igualmente, Paco. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.